Betel y juntamente con los hermanos estamos participando de este día tan importante para la humanidad, que es la celebración de la Pascua del Señor, de la resurrección de Jesucristo, después de haber sido crucificado y que Él resucitó para que nuestros pecados, todas nuestras cosas como humanos, puedan ser sometidas bajo Él y podamos tener la bendición de la salvación. Por eso en esta mañana vamos a celebrar en nuestro corazón, a pesar de todas las circunstancias que están aconteciendo, sabiendo que Dios es el que toma control por nuestras vidas como humanos. Y Él nos entiende, y en este tiempo, en este día que celebramos, damos gracias al Señor por cada uno de aquellos que creen, y Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos reconciliar nuestras vidas con Él. Así que vamos a hacer una corta oración y vamos a dejar que el Señor nos pueda en este día bendecir de una manera especial, y cada uno que tenga una petición pueda hacerlo delante de Él porque Él está escuchando. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por este día que celebramos la humanidad, que celebra esta Pascua, esa resurrección de Jesucristo, después que tú moriste en la cruz y estás allí sentado a la diestra del Padre en los cielos. Señor, te damos gracias por esa misericordia, te damos gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en todas circunstancias, Señor. Y en este día, Señor, celebramos, Señor, esta muerte y esta vida que tú nos has dado a nosotros para poder celebrar esta Pascua. Señor, que cada uno de los hogares de aquellos que están escuchando puedan recibir esta bendición y te puedan creer a ti, porque tú eres el que tienes todas las cosas en tus manos y todo el universo te pertenece y nosotros somos tus hijos amados. Señor, y te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre y te alabamos y nos gozamos por poder estar en tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar algunos coros. Y este coro que dice: Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús. Los caminos más que
Gracias al Señor. Vamos a seguir cantando algún otro coro. Y vamos a proclamar que el Señor es nuestro Salvador. Tu sangre, grande victoria, Jesús. Grande victoria. Tu sangre, grande victoria, Jesús. Grande victoria. Tu sangre, grande victoria, Jesús.
mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gracias, Señor, gracias porque todas estas canciones te las dedicamos a ti, Señor, porque eres tú todo el que hace todas estas cosas que nosotros proclamamos. Y te damos gracias porque esa misericordia está actualizada. Hoy en día tú haces los mismos milagros que prometiste desde ese día que tú moriste y resucitaste en la cruz. Y juntamente con cada uno de los que están escuchando, celebramos esta Pascua, este día de resurrección, y nos alegramos, Señor, porque tú estás vivo y tú eres el que nos puedes auxiliar. Bendecimos tu nombre y te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú das, por todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, que Dios les bendiga en este día que estamos recordando y dando gracias al Señor en esta Pascua por la obra que Él hizo por nosotros, para nosotros. Damos gracias por su grande y abundante misericordia. En este día queremos compartir la palabra para que en estos momentos difíciles podamos tener una palabra de esperanza, conociendo el amor y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque hoy recordamos aquel momento en el cual tu Hijo, nuestro Señor, padeció, fue crucificado, murió, pero resucitó y hoy está vivo. Y en esa vida que Él nos puede dar para esperanza y gloria de tu nombre. Por eso en esta mañana queremos, anhelamos que tu palabra pueda traer a nuestra vida fortaleza, renuevo. Pueda traer, Señor, en aquellos que están pasando luchas y pruebas, una palabra de esperanza. Y la esperanza es saber que Cristo resucitó, que Él está vivo, que resucitó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia a nosotros. Por eso, Señor, encomendamos este momento para que tu gracia, tu Espíritu Santo,
pueda traer a nosotros tiempos de fortaleza y de consuelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor en este domingo de resurrección. Es muy difícil decirle a algunos felices Pascuas, porque quizás está muy lejos de lo que algunos pueden conocer o entender lo que es la felicidad en tiempos que hay enfermos en todo el mundo, en esta crisis, en esta pandemia que estamos viviendo. Gente que está muriendo, gente que está padeciendo, familias que están en tristeza. Pero yo creo que podemos decir que si podemos tener un encuentro con el Cristo resucitado, podremos expresar bienaventurados, ahí sí, felices los que pueden encontrarse con aquel Cristo de resurrección. Por eso Pascua me habla de resurrección, de redención, de perdón en tiempo de crisis. Saber que en este momento lo religioso, lo litúrgico, recordar esto como un día que en otro tiempo muchos usaron para ir de vacaciones, para tomar tiempos de descanso, en otras actividades, pero que hoy por esta cuarentena nos reúne a estar en casa, en familia, y yo creo que es el mejor momento para recapacitar, pensar, ¿qué es el domingo de resurrección? Resurrección no solamente de nuestro Señor Jesucristo, pero que pueda resurgir también la esperanza para aquellos que pueden levantar sus ojos a lo alto, a Dios, para encontrar en Él el oportuno socorro. En este tiempo donde la ciencia, los médicos están aprendiendo con esta pandemia, no hay registros, no hay algo que se pueda encontrar en el pasado, pero saber que hay un Dios soberano que está sobre todas las cosas, esa soberanía gloriosa, que está sobre todas las cosas y aún sobre estas circunstancias, que no está afectado por esta pandemia, pero que sí puede ayudarnos a nosotros desde su gracia, de su misericordia, de su amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, como dice la palabra, que de tal manera nos amó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga la esperanza de vida eterna. No solamente en esta vida hay respuesta, pero después de esta vida, ¿qué hay? Por eso digo que lo religioso, lo litúrgico, tener esto como un día más, no nos sirve de mucho, pero si comprendemos el verdadero sentido de la Pascua, el verdadero sentido del amor de Dios, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, fíjese que no dice ni religiones ni nada, al mundo, para que todo aquel que en Él cree, no que cree en una religión, que cree en Dios, en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna, esa paz interior, la podemos recibir en Cristo Jesús. Él dijo en los días de su carne, caminando por esta tierra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hoy el mundo no puede proponer ni prometer paz, porque es imposible para el hombre darla, pero sí para nuestro Señor Jesucristo, en lo sobrenatural. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ese es el propósito y el mensaje de la Pascua. El relato, quizás todos lo conocemos, aún aquellos que no lo han leído en la Biblia, pero quizás han visto películas en la cual se muestran en parte no textual, pero más o menos la idea. Y saber que ese mensaje de Pascua es mensaje no solamente de paz, sino de misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia en Cristo Jesús por toda la humanidad. Y en este tiempo, más que nunca,
tenemos que ver qué produce el mensaje de la Pascua en nuestras vidas. No en un día en especial, una vez al año, pero en nuestro día, en lo cotidiano, en nuestro caminar, en este tiempo de crisis. ¿Qué produce el mensaje de la Pascua? Y como cantábamos, fe puede mover la mano de Dios. Seguirlo solo a Él en este tiempo es el único que nos puede dar esperanza. Pero buscar en este mensaje de la Pascua, y es bueno que lo busquemos en la palabra, en la Biblia, pero resumiendo un poquito, yo quiero transmitirle, especialmente a aquellos que no lo conocen, aquellos que no tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado, que sepan que hay una palabra de esperanza, que hay en este día, en este tiempo de tanta crisis, hay una palabra de esperanza y esa palabra la tiene Cristo Jesús. Entonces, que produzca algo en mi vida para quitar el miedo que es inevitable, todo lo tenemos, pero cuando conocemos la soberanía de Dios, el amor de Dios en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo, aquella tercera persona de la Trinidad, viene a nosotros para traer no solo el concepto, sino la realidad en nuestras vidas, nos damos cuenta que el miedo puede salir, que el pánico puede desaparecer, porque tenemos de dónde tomarnos y en dónde estar parados, un lugar donde nos da seguridad. La Pascua, el entorno de la Pascua, viene del tiempo del Antiguo Testamento. Y es la Pascua, vuelvo a decir, es el mensaje de esperanza, pero la connotación, lo que envuelve el tiempo de la Pascua es crisis. Cuando el Señor instituyó la Pascua, que lo podemos ver en el libro de los Éxodos, del Éxodo, en el Antiguo Testamento, vemos que había también una crisis muy profunda. Dios había enviado 10 plagas para libertar a su pueblo y habían ocurrido 9 plagas y en la última era la muerte de los primogénitos. Para poder libertar, para poder traer libertad, tenía que ocurrir muerte, crisis. Y fíjese que en ese tiempo, que seguramente todos estarían envueltos con miedos, algunos con pánicos, no sabiendo qué iba a pasar en el día postrero, en el futuro. Pero Dios dio un mensaje de esperanza, impartió y estableció la Pascua para su pueblo. Y esa Pascua era el mensaje de lo que estaba por venir. Eso ocurrió aproximadamente 3.500 años antes de nuestra era. Fíjese, lo que son los planes de Dios, los proyectos de Dios. Dios no improvisa. Dios no dice, ¿qué voy a hacer hoy para sacar a aquel que cree en mí de esta circunstancia? No, Dios ya tiene el control de todo y dice la palabra que este control lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Y esto a mí me da seguridad y paz. Saber que, si bien yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí Dios lo sabe, y si yo tengo fe en Él, ya tiene la palabra, la salida, la respuesta para mi necesidad. Esto me da seguridad. Quizá en mí mismo no la tengo. En lo que tengo, porque hoy los que muchos tienen tampoco tienen seguridad. Las grandes potencias del mundo tampoco la tienen. Son en los lugares donde hay más crisis, más muertes. Y quizás tenemos que pensar que tiene que haber alguien que nos dé una seguridad, que esté más allá de lo que somos, tenemos o sabemos. Y ese es nuestro Dios, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sobre toda autoridad, en Cristo Jesús. Entonces vemos que ahí en el libro de los Éxodos, cuando fue anunciado la muerte de los primogénitos, Dios lo anunció. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyera a su palabra fuera libre de esto. Y fíjese que en esta crisis, quiero leer en Éxodo capítulo 12, verso 21, dice la palabra de Dios,
y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Y les dijo, sacad y tomaos corderos. ¿Sabe que ese cordero es símbolo de Cristo? Aquel que murió en la cruz del Calvario. El cordero era aquel, en ese tiempo del Éxodo, que suplantaba al que tenía que morir. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores. Pero ese cordero suplantaba a aquel que merecía morir. Así Cristo, Cordero perfecto, murió por nosotros para que en su muerte nosotros fuéramos librados de la muerte eterna. Entonces dice, tomen un cordero y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, la sangre del cordero. También habla de la sangre de Cristo, aquella sangre que fue derramada para remisión, para perdón de nuestro pecado. Y dice, untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. En cada casa, esa sangre era para pintar el dintel y los postes de las casas. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjese, no sé, pareciera la primer cuarentena. Ustedes tienen que quedarse adentro, chicos. Confíen en esa sangre que ustedes pusieron en el dintel. Y el dintel de esa casa habla de esta casa. Cuando nosotros somos rociados simbólicamente con la sangre de Cristo, la muerte, la destrucción que puede haber en este mundo no entra en esta casa. Ese era el mensaje para el pueblo en aquel tiempo. Cuando pase la muerte, verá esa marca, esa señal, y la muerte no entrará en esa casa que está guardada por la sangre del cordero que fue inmolado. Pero quédese en casa, guarden la cuarentena. Eso de paso, hermano, hermana, señor, señora, amigo, guarde la cuarentena. No tenemos que hacernos los valientes. Damos gracias por aquellos que sí tienen que salir y que están sirviendo a la sociedad, médicos, enfermeras, los que limpian los hospitales, todo el servicio de salud. Ellos tienen que salir, las fuerzas de seguridad y tantos otros, almacenes, supermercados, farmacias. Bueno, pero si nosotros no estamos en ese rango, cumplamos la cuarentena, porque el que obedece recibe también la bendición de Dios. Y fíjese, este pueblo tenía que obedecer. Dice, porque el Señor Dios pasará hiriendo, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor Dios aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Cuál era el secreto? La sangre del cordero. Y aconteció que a la medianoche Dios hirió a todo primogénito en la tierra, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Mas aquel que estaba cubierto por esa sangre, que había obedecido a Dios, fue ajeno. Todo el que creyó. Fíjese que Egipto en aquel tiempo era una potencia como hoy pueden ser las potencias actuales, pero no sirvió de nada. Solamente a través de un sencillo cordero, un sencillito cordero, el cual el pueblo tenía que tenerlo en vista durante 4 días, porque tenía que ser un cordero perfecto, así como Cristo fue perfecto. Fue probado en todo y no se halló pecado en él. Cordero perfecto. Por un sencillo cordero, todo aquel que creyó fue libre de la muerte, de ser herido por la muerte. Entonces, vemos que este mensaje hace 3.500 años más o menos, Dios le estaba dando, mostrando para este tiempo que iba a haber otro cordero en el cual si creemos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, en esa palabra, en esa promesa, Dios nos daría la seguridad de la vida. Ahora, volviendo un poquito a lo contemporáneo de Jesús.
Jesús durante 3 años, y eso a ver si nos hacemos cargo nosotros. Porque a veces, siendo cristianos, teniendo la palabra, nos sentimos tan fuertes, pero en el momento que nos mueven el piso, ahí nos damos cuenta cuán débiles somos. Cuán cobardes somos, porque todos tenemos una medida de cobardía. Pero qué bueno es saber que en Cristo podemos ser valientes. En su palabra, no es lo que nosotros somos, repito. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjese, no el poder mío, no el poder del mundo, porque vemos que no sirve para nada, sino el poder de Dios. El amor de Dios, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada puede impedir que Dios me ame, nada. Si yo me acerco a Él y tengo comunión con Él. Poder, amor y dominio propio. Eso es lo que produce en nosotros el poder y el amor de Dios. Dominio propio, equilibrio, paz. ¿Qué es la paz? Algunos piensan la paz es la seguridad que yo puedo tener externa. Que no tengo conflictos, que no tengo escasez. Bueno, hoy hay conflictos, aún los que no tienen escasez, no tienen paz. Pero la paz es el equilibrio interior, es adentro, que a pesar de que por fuera esté todo mal, mi confianza en Dios hace sobrenaturalmente que yo tenga un equilibrio, una paz, porque estoy esperando en las promesas de Dios. No es una fe mental, no, es una fe espiritual. Saber que Dios tiene el control de todo. Saber que porque Él me ama, todas las cosas me van a ayudar para bien. Saber que porque yo lo amo, por consecuencia, todas las cosas me van a ayudar para bien. Entonces, vemos a los discípulos, también la multitud que los seguía, pero específicamente a los discípulos, que durante 3 años el Señor los instruyó. Les fue advirtiendo, avisando que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en Él, que era necesario que Él padeciera, fuera crucificado, muriera, fuera sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. Lo dijo tantas veces, lo proclamó, pero vemos que estos discípulos en la resurrección dudaron. No solamente en la resurrección, cuando Cristo fue tomado preso, ahí fue entregado por Judas Iscariotes, pero no solamente Judas lo traicionó, claro, fue el gran traidor, pero los otros también escaparon y huyeron, y Pedro lo negó. ¿Qué les parece? Aquel que había dicho, yo voy a dar mi vida y voy a morir contigo, y el Señor le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No sé si alguna vez le prometió algo a Dios y se dio cuenta cuando cantó el gallo que le falló. Oh, Señor, ayúdanos. Siempre hay un gallo que nos hace recordar que somos débiles y que no es en nuestra fuerza, sino que es en su poder. Estos discípulos, ¿qué acontecimientos? Todos huyeron, todos se escondieron. Cuando, como dice el dicho, ¿no?, popular, cuando las papas quemaron, nadie quiso agarrarlas y todos dejaron al Señor. Fíjese que el Señor hasta el último momento, en Lucas capítulo 22, en la última cena, la Pascua también, cuando el Señor compartió el pan y la copa, dijo en el capítulo 22, verso 14, cuando era la hora, fíjese qué importante, saber cuándo es la hora. Esta es la hora donde Dios va a hacer milagros, prodigios y maravillas. Conocer los tiempos de Dios, no mis tiempos, los tiempos de Dios. Se sentó a la mesa. Yo resalto esto, hermano, en un tiempo en que el Señor sabía que iba a entrar en la crisis más profunda, como hombre, Él se sentó, descansó. No sé qué hubiéramos hecho nosotros, porque cuando estamos en prueba es como que no podemos quedarnos quietos, es como que no tenemos paz, pero Él nos enseñó que confiando en Dios, aquel que lo había fortalecido allí en el Getsemaní,
Ya él había ganado esa victoria en el Getsemaní. Él en ese descanso que le dio el Señor, porque envió a un ángel que lo fortaleciera, él se pudo sentar. Esa es la paz interna. Y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Otra vez lo anunció. No estamos comiendo acá para festejar nada. Estamos comiendo para despedirnos. Yo voy a padecer, pero aquí sentado les quiero infundir a ustedes paz, porque yo tengo paz. Nadie puede dar lo que no tiene. Qué difícil es anunciar la propia muerte de uno, que yo pueda anunciar, bueno, tal día voy a morir, pero la única forma de que Cristo pudo anunciar esa muerte es porque Él sabía que después de esa muerte venía la victoria, no solamente para Él, porque Él ascendió y se sentó en los lugares celestiales juntamente con el Padre, pero que esa muerte iba a ser la victoria para la humanidad, para todo aquel que en Él creyera. Él estaba anunciando algo triste, pero pensando en lo que después iba a producir esto. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Fíjese que cuando yo tomo la Santa Cena y como del pan, estoy haciendo memoria de aquel sacrificio de Cristo. No estoy masticando cuerpo, nada. Yo estoy haciendo, ese pan que estoy comiendo me hace recordar, Cristo murió por mí. Me hace recordar, Él está conmigo porque resucitó, Él está vivo. Me hace recordar que Él sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. Y al tomar la copa, me hace recordar que por su sangre fui lavado de todo pecado, perdonado de todo pecado y fui redimido. Él pagó por lo que yo tenía que pagar. Eso es en memoria de Él. Y así el Señor dice, porque os digo que no la comeré más. Dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él estaba anunciando nuevamente, una vez más, pocos instantes antes que fuera tomado cautivo, preso y que padeciera, les estaba anunciando esto. Tuvieron experiencias cuando el amigo Lázaro, amigo de Jesús, fíjese en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Juan capítulo 11, ya tuvieron una experiencia con lo que es resurrección. Y alguien que conocía, amigos, una familia, Marta, María y Lázaro, 3 hermanos que caminaban con Jesús, con los discípulos, entre la multitud. O sea que tuvieron una experiencia. Dice en Juan 11:3, las hermanas de Lázaro, dice, enviaron mensaje a Jesús y le dijeron en el mensaje, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. No es para muerte, pero sí se murió Lázaro. Pero en esa muerte el Señor, no solamente a la multitud, pero especialmente a los apóstoles, a los discípulos, a los que estaban cerca de Él, le estaba diciendo que Él iba a vencer a la muerte, que el aguijón de la muerte no iba a tener más poder sobre aquellos que creyeran en Él. Cuando yo pues, verso 6, que estaba enfermo, Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él quería estar seguro que Lázaro estuviera bien muerto. Y después de 2 días más llegó allí, o sea, 4 días pasaron. Y el mensaje era, hiede ya después de 4 días. ¿Por qué le dijo esto?
Dice, verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Hermano, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y la fe viene también por ver los milagros de Dios. Cuando temblamos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos pánico, cuando llegamos a nuestros límites, cuando llegamos a los límites de la medicina en caso de enfermedad, allí podemos comprobar, si creemos en el Señor, los milagros de Cristo. Y ahí nuestra fe crece. Creemos que lo que estamos leyendo, aún predicando y enseñando, no son palabras, son hechos. Y para comprobar los hechos, tengo que pasar por las crisis. Paso por las crisis y yo veo que porque le amo, esta crisis me va a ayudar para bien. Lo que pasó con Lázaro. Lázaro amaba a Jesús y Jesús amaba a Lázaro. Y por cuanto le amaba y era amado, esa muerte sirvió para bien. Porque él experimentó la muerte y también la resurrección, el poder de Cristo para levantarlo. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Jesús, al encontrarse con Marta, verso 23, muy angustiada, muy triste, como muchos hoy están. Como muchos hoy están. Muchos hoy están como Marta. Es muy triste. Nadie puede negar la realidad. Y Jesús no negó la realidad, pero le dio una palabra de esperanza. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Fíjese, a veces pensamos en el futuro. Sí, yo sé, no. Hoy tiene una palabra, hoy tiene una respuesta Dios para tu vida. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si buscamos a Dios hoy, Dios tiene una respuesta para tu vida. Cual sea tu crisis, cual sea tu problema, aún la muerte, que para muchos es tan difícil, para todos. Todo tiene solución menos la muerte, pero en Cristo la muerte tiene solución. Porque me da esperanza, porque sé que la muerte es una puerta, algo que me lleva a algo diferente, un puente, un lugar de tránsito que me lleva a una vida eterna, donde ya no habrá llanto según la promesa de Dios, donde ya no habrá crisis, donde estaremos compartiendo con el Señor la eternidad. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Esa era su fe. Para el futuro, en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy. Ahí está el yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy hoy. No, yo seré. Yo soy hoy la resurrección y la vida. Dios puede resucitar. Y no hablemos tanto de la muerte física, pero Él puede resucitar, el Señor, tu esperanza, tus proyectos que a lo mejor pasaron años y vos dijiste esto no va a ocurrir, pero Dios puede resucitar tus proyectos, tu esperanza, tu fe, tu confianza en Dios. Yo soy la resurrección y la vida, y cuando Dios resucita nuestra esperanza, ahí recién empezamos a vivir, porque no son solamente muertos los que están en una tumba, sino aquellos que caminan por la tierra y caminan como muertos. Pero hoy Cristo te dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy presente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A lo mejor vuelvo a lo mismo, al mismo concepto. Estás caminando, pero estás como muerto. Estás pensando en el día de mañana. Pero el Señor también dijo, no te afanes, no te preocupes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Disfrutá lo que tenés, si tenés una familia, si estás en tu casa, aunque estés en cuarentena, dale gracias por lo que tenés. Si es escaso, al darle gracias a Dios como el Señor hizo cuando tenía unos pocos panes, unos pocos peces, dio gracias por eso y Dios lo multiplicó. Y esos pocos panes, esos pocos peces sirvieron para alimentar en una experiencia 4.000 personas y en otras 5.000, sin contar mujeres y niños, así que se calcula que había entre 15.000 y 20.000 personas. Unos pocos panes. Da gracias por lo que tenés, aunque sea poco. Pero esa acción de gracia va a hacer que el Señor multiplique y no va a haber falta de ningún bien en tu casa.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive hoy y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó a Marta, ¿crees esto? El Señor te está preguntando en esta mañana a vos, personalmente. ¿Crees en esto? Este es el mensaje de la Pascua. Este es el domingo de la resurrección. Hoy Dios, el Señor te dice, Dios te dice, a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo darte esperanza. ¿Crees esto? Solamente es necesario que creas. Sí creo. El Señor dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, una semilla la más pequeña que existe, Dios no necesita que vos tengas más fe. No, hoy, con la fe que tenés, es suficiente para que experimentes el milagro del domingo de resurrección. Y mañana lunes también podés experimentar el milagro del domingo de resurrección, porque no está determinado para un solo día, es para todos los días de nuestra vida. La resurrección. Yo dije al principio que quizás nos íbamos a identificar con esos discípulos. Ay, si yo fuera como Pedro, si yo fuera como Juan, que escribió el Apocalipsis, y quisiéramos, pero eran hombres y mujeres como cada uno de nosotros, naturales, con miedos. Todos aquellos que le dijeron, sí, vamos contigo a morir a Jerusalén, ninguno se quedó. No son mejores ni peores que nosotros, pero necesitaban ese encuentro con Cristo. Y viendo un poco, quiero leer, quizá lo voy a hacer rápidamente, pero en Lucas capítulo 24 habla justamente de la resurrección. En estos pasajes se ve la naturaleza humana, nuestra naturaleza. Y vuelvo a repetir, disculpe que lo haga, pero estamos hablando de hombres y mujeres que durante 3 años recibieron la palabra directa, personal de Jesús. Estaban cara a cara con Él, diciéndole justamente esto, que Él tenía, que era necesario que se cumplieran las Escrituras, que tenía que padecer, ser flagelado, ser humillado, ser torturado, tenía que padecer, tenía que morir en una cruz. Fue bien literal, no es que le daba un mensaje subliminal, no, bien literal. Yo tengo que padecer, tengo que morir, voy a ser sepultado, pero confíen, yo al tercer día resucitaré. O sea, fíjese, me da una esperanza en eso que el mundo, humanamente bien, lógico, lo único que no tiene solución es la muerte. El Señor me da una salida aún en lo imposible, hablando humanamente. Para Dios no hay nada imposible. Entonces vemos aquí en capítulo 24, leemos rápidamente. Anteriormente, dice, ya fue sepultado, las mujeres, capítulo 23, vemos una parte, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vieron cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de semana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas. Fíjese, no venían a buscar a Cristo resucitado, a pesar de que él había dicho que al tercer día, en el primer día de la semana,
iba a resucitar. No vinieron a buscar, vinieron a ungir el cuerpo muerto. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra, que era muy pesada, estaba removida. Porque pensaba, en otro de los evangelios se relata, que pensaban ella cómo vamos a entrar y cómo vamos a remover la piedra. Ahora, Dios en su poder no removió la piedra para que saliera Jesús, la removió para que entraran los testigos, aquellos que iban a respaldar y a confirmar la resurrección de Cristo. Cristo tenía un cuerpo espiritual, el cual lo material no le impedía. Dice, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas, no entendían nada. Sigo resaltando eso, y quizás nos hagamos partícipes. A veces tenemos la palabra, hemos tenido experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo, hemos visto y hemos experimentado milagros, pero en la prueba nos olvidamos de eso. Ellos vieron milagros, prodigios, maravillas, vieron como Lázaro había resucitado, pero quedaron perplejas, no entendían nada. Qué tremendo, ¿eh? He aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le digo, no busque entre los muertos, no busque un Cristo colgado en una cruz. Cristo resucitó, la cruz está vacía, y doy gracias por eso, porque por eso podemos disfrutar del poder de Dios a través del Espíritu Santo por la obra de Cristo en esa Pascua. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Hasta los ángeles se acordaban. Hasta los ángeles sabían que Cristo había enseñado y predicado. Acuérdense, chicas. ¿Qué les enseñó? Acuérdate, hermano, hermana, de lo que aprendiste. Y si no lo aprendiste, estás empezando a aprender ahora. Busca en la palabra la respuesta para tu vida. Dice, lo que os habló estando aún, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Quizá hoy te estás recordando de las palabras que Dios te dio. Recuerda las promesas que Dios te dio. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Pero no les creían. Hay una expresión en uno de los evangelios que las creyeron locas, desvariadas. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Estas mujeres, en ese tiempo la mujer no tenía ni voz ni voto. Sí, en medio del Señor, porque el Señor levantó a la mujer. Pero las tuvieron como locas. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tuvo que ver. Humanamente, el dicho dice, ver para creer. Pero en Dios cree, hermano, para poder ver la gloria de Él. Y aquí 2 de ellos iban, este es tremendo, el mismo día a una aldea llamada Emaús, 2 de sus discípulos, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hay algunos que no conocen que el Señor está a su lado, tienen sus ojos espirituales velados. Y el Señor les pregunta, ¿qué es lo que ustedes están hablando entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Cristo había resucitado, pero ellos seguían tristes. A veces tenemos la bendición al alcance de nuestra mano y todavía no nos dimos cuenta, porque el Señor nos prometió, extienda su mano de fe
y tome las promesas del Señor. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Encima lo reprocharon. Encima lo reprocharon. Es como cuando alguien angustiado, con problemas, cosas reales, ¿eh? No es subestimar el problema o la realidad que alguien está pasando. Y alguien le va a dar una palabra de esperanza y le dice: pero vos ¿por qué no estás en mis pantalones, en mis polleras? Como que hay una reprensión. Pero cuando usted está angustiado y alguien le trae una palabra, tome la palabra, porque le está tirando un salvavidas. Si se está ahogando, hay esperanza. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Estaban hablando con Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y de crucifixión. No sé, a mí me ha pasado a veces que yo le voy a llevar la palabra a alguien que conoce la palabra. Y voy a llevar una palabra de esperanza, está en angustia, en tribulación, y me termina predicando a mí. Y sabe, pero ahí me doy cuenta que sabe, le cuesta hacerse propia a la palabra. Le cuesta eso. Pero nosotros esperábamos, ahí está lo que esperamos. Yo quiero que Dios obre de esta manera. Y Dios dice: yo voy a obrar de la manera que quiero, para eso soy Dios, para eso soy soberano. Yo no puedo cuestionar ni encasillar a Dios. Yo tengo que esperar la respuesta de Dios como Él quiere, no a mi manera, sino a la manera de Él. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Yo espero que usted esté dándose cuenta de la reflexión de lo que estaban pensando ellos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Justo este es el día. Este es el día de la redención. Cuando tenemos nuestros ojos velados, qué triste que es. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, no unas hermanas, no unas mujeres, ya subestimaron a estas mujeres. De entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fábulas, son fabuleras estas mujeres. Hoy en día hay muchos que predicando a Dios prometen ilusiones, pero la única verdad está aquí en la palabra. No escuche ilusiones de hombres que, llamándose mensajeros de Dios, le prometen lo que Dios no promete. Hoy en el mundo no hay paz, pero Dios prometió que puede haber paz en tu vida, en tu interior, en tu familia, en tu hogar, y lo que Dios promete lo cumple. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: ¡oh, insensatos! Yo le hubiera dicho otra cosa, pero bueno. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para entender y para creer todo lo que los profetas han dicho! Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio. Dios lo anunció, todos esos acontecimientos, desde que instauró la Pascua 3.500 años atrás. O sea que eso está vigente hoy. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, y ahí podemos hablar de la Pascua, por todos los profetas, que les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, nos picó la palabra, nos llegó, queremos más. Y el día, dice, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Tuvo una santa cena. Tuvo comunión con ellos. No, a pesar del reproche, no los descartó. Y eso es bueno. Hay tantas cosas que el Señor
puede reprocharnos por falta de fe. Tantas, lo digo por mí, tantas cosas, pero sin embargo nos sigue teniendo paciencia, como tuvo con aquellos con los cuales caminó durante 3 años. Les tuvo paciencia, les tuvo misericordia, los restauró. Dios no te rechaza. Aunque le haya fallado, Dios te puede restaurar. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Caminando con Jesús. A veces tenemos la respuesta a Cristo, pero las circunstancias nos ponen un velo, nos ciegan los ojos. Pero que el Señor en este domingo de resurrección pueda abrir nuestros ojos espirituales. En este tiempo de tanta crisis, donde escuchamos de muertos, de cosas terribles que nos estremecen, reales, que Dios pueda abrir los ojos, tus ojos, nuestros ojos, a lo espiritual, a lo sobrenatural, para que podamos saber que hay esperanza. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo espero que hoy arda tu corazón dentro tuyo, no por lo que yo digo, sino por lo que el Señor te está hablando a través de la palabra. Que arda tu corazón, que arda, que avives el fuego que el Señor quiere aumentar en tu vida. Levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjense, parece que estaban en cuarentena por el miedo. No querían salir porque le tenían miedo justamente a los gobernantes, a los romanos, al Sanedrín, a los judíos, aquellos que habían entregado a Jesús, aún siendo judíos ellos, no porque eran judíos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, ahí yo pienso que ellos, listo, ya está, ya abrieron sus ojos, ya seguramente no tendrían miedo, pero fíjense lo que sigue diciendo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo paz. ¿Qué le dijo? Paz a vosotros. Todo el entorno estaba igual. Ellos seguían teniendo miedo. Ellos estaban escondidos, pero Jesús les vino a traer una palabra sencilla, profunda, impactante. Eso es lo que tiene que ocurrir en tu vida, conociendo qué es la Pascua, que impacte en nuestra vida. Paz a vosotros. Entonces ellos, gozosos, no dice gozosos, espantados, acá decimos 2 versículos antes que estaban diciendo gozándose, ahora se estaban espantando y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Pregunto, ¿quién no ha estado turbado en estos días? ¿Quién no ha estado perturbado en sus pensamientos? Hoy en día, el otro día estaba escuchando, hace 2 días, que aconseja, no mire tanto los medios de comunicación, sea prudente en ver las noticias, porque hay gente que está mal psicológicamente, anímicamente. Ellos estaban perturbados, aunque no había un TN, un C5N, no había ninguna información así tan bombardeante como hoy, pero estaban perturbados. Y el Señor le dijo, ¿por qué estás perturbado? Yo resucité, vencí a la muerte, lo que nadie puede vencer. Sigue diciendo, mirad mis manos, le dio ejemplos que pudieran ver, porque no podían creer. Mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, les quiso decir, no soy un fantasma, soy real, estoy resucitado. Estas son las palabras que os hablé, más o menos lo mismo que le dijeron los ángeles a las mujeres. Esto es lo que les enseñé por 3 años.
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hay cosas que son necesarias, aunque duelan, aunque den tristeza, pero pasarlas con Cristo las vamos a pasar. Aunque pase por un valle de sombra y de muerte, el Señor camina conmigo y Él me va a sacar de ese valle de sombra y de muerte. Entonces, fíjese, otro punto importante, les abrió los ojos, a los que iban camino a Emaús, y a estos, que estarían también los otros, les abrió el entendimiento, porque aún viéndolo, dudaban y tenían miedo, porque la palabra es lo que me da victoria, hermano. Que pueda recibir la revelación del Señor, pero si no llega a ser un libro cualquiera pero al leerla y tener fe, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor, ayúdanos en este tiempo. Necesitamos eso. Señor, ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento. Podemos orar en esta mañana. Si recibimos, no sé si usted tiene al Señor, renueve sus votos. Si todo lo que está pasando lo desbordó por causa de los acontecimientos, hay miedo, hay dificultades, hay problemas, pero si eso lo desbordó, dígale al Señor, Señor, renueva mi fe en ti, en tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea más allá de lo que es real. Abre mis ojos para que vea en tu palabra la respuesta para mi vida. Quita mis temores, mis miedos, mi pánico, mi desánimo, mi depresión. Abre mi entendimiento para que la palabra, que es viva y eficaz, dice que la palabra, Hebreos capítulo 4, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, parte el alma, ve las intenciones, ve las luchas que yo tengo, no para condenarme, sino para darme victoria. Y lléname con tu espíritu, porque estos hombres que hasta el último momento, en otro evangelio dice que Pedro y los discípulos dijeron, volvamos a las redes, volvamos a nuestro antiguo trabajo. Y allí el Señor otra vez tuvo misericordia, los atrajo hacia ellos, les dio de comer, los confrontó. Pero estos hombres cambiaron, ¿sabe cuándo? Cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando la promesa que el Señor les había dicho descendió sobre ellos, la promesa, el poder del Espíritu Santo. Estos hombres cambiaron. Si usted lee el libro de los Hechos, después del capítulo 2, usted, si no conoce o no ha leído la palabra y confronta a estos dos grupos, dice, no son las mismas personas. Pero estos hombres llenos del Espíritu Santo, del poder de lo alto, fueron los que conmovieron el mundo conocido de aquel tiempo. Nosotros no vamos a vencer todas las realidades que que estamos viendo y que estamos viviendo si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana vamos a orar esto, que el poder de la resurrección actúe en nosotros, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, dice Pablo, habita en vosotros, ese Espíritu vivificará sobrenaturalmente aún vuestros cuerpos, vuestro ser, mi espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero que ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos actúe en mi vida, para que no me deje dominar por los acontecimientos que son reales, que no me deje dominar por los miedos, que los tengo muchas veces, que no me deje dominar por el desánimo que muchas veces vienen a mi vida, pero que ese poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo pueda levantarme del lugar donde yo puedo estar. Aunque el hombre cayere, no queda postrado, porque Dios le sostiene, le levanta con su mano. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, quita mis temores, límpiame,
rocíame con la sangre preciosa de Cristo. Leo un último pasaje en primera epístola de Pedro. Dice, según el propósito, es otra versión esta, una Reina Valera contemporánea. Según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y paz les sean dadas y multiplicadas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Paz y gracia, porque por gracia somos salvos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, no por nuestros méritos, y mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Un nuevo cambio. Nacer de nuevo es como que me da una nueva oportunidad. Las cosas viejas tienen que pasar. Dios puede renovar mi vida para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Dios tiene ya la salvación preparada para nosotros. No desmayemos, hermano. No desmayemos. Cuando alguien desmaya, Pablo dijo en Corintios, no desmayemos. Cuando alguien desmaya, pierde el control de todo. Antes de desmayar, acudamos al Señor. Aunque este hombre exterior se va desgastando, dijo Pablo, no desmayemos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior tiene que ir siendo renovado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y fíjese lo que dice acá, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero abiertos nuestros ojos espirituales, veamos lo que no se ve, por los ojos del Espíritu, por la fe, porque eso es eterno, es la promesa del Señor. Oramos. Yo le invito, si todavía no ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, yo quiero hacer una oración contigo y orar por tu vida. Nosotros orando como iglesia, para que recibas al autor de la vida, aquel que venció la muerte, aquel que te está diciendo no temas, no desmayes, porque yo estoy para ayudarte. Aquel que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, borrón y cuenta nueva. Porque Cristo ya pagó por esos pecados. Ya pagó por nosotros, murió, estuvo en el lugar donde nosotros teníamos que estar. Señor, perdona mis pecados, límpiame, dame una nueva esperanza de vida para que la paz de Cristo gobierne mi vida. En ese momento, la primera señal cuando uno recibe a Cristo en su corazón es que inmediatamente somos llenados de la paz del Señor. Él toma el control de nuestra vida. Así que vamos a orar, yo te invito. Te voy a guiar en esta oración si todavía no lo has hecho. Y luego vamos a orar por las peticiones también. Hay varias peticiones acá. Pero vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos para no distraerte. Y dile, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Porque abre mis ojos. Yo ruego que tú abras mi entendimiento para comprender la profundidad de esta palabra, que me pueda hacer sabio para entender y para ser libre. Te pido perdón por mis pecados. Dígalo desde dentro de su corazón. Hable con Dios. Él está escuchando. Perdona mis pecados. Me arrepiento. Renuncio a todo lo malo, a todo lo que te ha ofendido, a lo oculto. Renuncio en esta mañana. Para que tú me recibas como tu hijo. Señor,
En el nombre de Jesús te ruego que hagas de mí una nueva vida, que me llenes con tu Espíritu Santo, que abras mis ojos espirituales, Señor, abras mi mente para que yo pueda comprender tu palabra. Señor, gracias por Jesucristo, porque por Él yo creo que hoy me perdonas, que me das una nueva oportunidad. Padre, te doy gracias por estas vidas que han recibido a Cristo en sus corazones. Yo ruego juntamente con la iglesia, Señor, que tu gracia sea derramada sobre ellos. Yo sé que tú les has perdonado. Yo sé que a partir de hoy, domingo de resurrección, tú vas a comenzar en ellos una nueva obra, gloriosa, eterna, hasta que ellos sean llevados allí a la vida eterna. Señor, gracias por Jesucristo, por el cual ellos han sido salvos. Cúbrelos, rocíalos con la sangre preciosa de Cristo, para que ningún mal toque sus moradas, para que el destruidor no entre en sus vidas, en sus hogares. Que la sangre de Cristo esté en el dintel y en los postes de sus corazones, librándonos de todo mal. Señor, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, pueda llenar sus vidas, sus hogares, los matrimonios, padres e hijos, para que tú una vez más te puedas glorificar. También ruego por los que te conocemos, que por años hemos sido instruidos a través de tu palabra, pero que así como tus discípulos, quizás en este tiempo de crisis, nos ha faltado la fe, ha venido el temor, el miedo, el pánico. Venga sobre tu pueblo tu gracia. Venga sobre tu pueblo como tú lo hiciste con aquellos tus discípulos, los apóstoles. Señor, la confirmación, tú eres soberano y tienes el control de todo. Derrama de tu Espíritu Santo, seamos llenos de tu Espíritu Santo. Así como cuando Pedro fue librado de la cárcel y la iglesia estaba orando y con un estruendo descendió tu Espíritu y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una medida mayor de tu Espíritu para enfrentar estas realidades. Señor, tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabunda tu gracia en este tiempo. Rogamos por aquellos que están luchando, quizás con enfermedad, con crisis. Pon tu mano, Señor. Si tienes una petición, levanta tu mano allí donde estés y dile: Señor, toma mi mano. Como el Padre toma de la mano en los miedos, en los temores de sus hijos, para darle ánimo, para darle fortaleza, cobertura y cobijo. Señor, toma mi mano y responde a mi necesidad. Señor, toda enfermedad, tu palabra dice que por las llagas abiertas en la cruz del Calvario, en Cristo, fuimos sanados, fuimos pasados. Tú pagaste por cada enfermedad. Sana toda enfermedad, toda dolencia, todo síntoma de enfermedad. Extiende tu mano en este mismo momento para aquellos que han levantado su mano en fe, no temiendo a lo que están viviendo, sino confiando en ti. Obra, Padre, en el nombre y por la llaga de Cristo, sean sanos para tu gloria y tu honra. Aquellos que están enfermos en sus pensamientos, en su alma, en sus emociones, siendo perturbados, aún no pudiendo dormir, venga el descanso sobre sus vidas. Señor, extiende tu mano quitando toda perturbación en el nombre de Jesús. Obra, Padre, glorifícate en este tiempo. Danos ese poder, ese amor y ese dominio propio para alejarnos de la cobardía en el nombre de Jesús. Obra en estas peticiones. Rogamos por Ángel, por Noelia, por su sanidad. Extiende tu mano sobre sus vidas porque han creído para pedir oración. Pon tu mano y obra en la vida de Carmen por su salud. Quita, Señor, de ella, de su cuerpo, Señor, toda enfermedad. Y renuévala en espíritu, alma y cuerpo. Destruye toda obra de enfermedad en el nombre de Jesús.
Obra, Señor, por la vida de Paula, extiende tu mano sobre su vida, glorifícate en su vida, en los hermanos, Señor, en la vida de nuestra hermana Esther, Señor. Obra en cada uno de aquellos que están confiando en el nombre de Jesús. Mira las manos levantadas, toma cada mano y dale la seguridad de que tú has oído su oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo llegue cada día de su vida. En el nombre de Jesús. Muy bien, cantamos un cántico, hermana Marta. Estamos recordándola. Nos vemos en otro momento. Dios les bendiga.